Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, primero que todo, al comité organizador, en especial al doctor Juan José Lugo y a su equipo de trabajo, al doctor Salgado, al doctor Jales Levens, que son amigos nuestros ya desde hace algunos años. Y para mí la verdad es que es un tremendo gusto, es un placer volver a estar en Nicaragua, que es una tierra que siempre me ha tratado con mucho cariño. Así que muchísimas gracias por la invitación. Y efectivamente, pues vamos a hablar de medicina reproductiva. Esta es una rama de la medicina derivada de la ginecobstetricia, que hoy en día es una rama muy importante. Ya en algunos países nórdicos, como en Suecia y en Finlandia, el 5% de los bebés nacidos nacen por alguna técnica de reproducción asistida, y hay más de 5 millones de niños que han nacido a través de estas técnicas. Entonces es una cuestión muy relevante, ¿verdad? Es muy relevante para la vida de los países y muy relevante sobre todo para esas parejas a las cuales les ha cambiado la vida porque antes no podían tener bebés. Ahora, ¿debería existir una especialidad dedicada a la medicina reproductiva? Es un problema relevante. Bueno, la infertilidad afecta hasta el 15% de la población mundial. Eso quiere decir que hay más de 150 millones de parejas infértiles en el mundo. Es un número notable. Y no existen diferencias de género, raza, religión, condición socioeconómica, etc. No hay diferencias. Contrario a lo que creemos, por ejemplo, en los estratos socioeconómicos, se cree que los estratos menores tienen menos problemas de fertilidad y no lo es así. Simple y sencillamente se exponen a la posibilidad de embarazo antes. Y la edad sí efectivamente es un factor muy importante y un factor de influencia que vamos a hablar más adelante. Entonces es un problema grande. De hecho, la salud reproductiva está definida por la OMS como el estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Por lo tanto, la infertilidad sí es una enfermedad y está reconocida por la OMS y por las Naciones Unidas como una enfermedad que tiene todas las características de otras enfermedades y que pasa por sufrimientos desde niveles muy bajos como sensación de culpa y de miedo, hasta pasando por violencia marital, problemas económicos derivados de los tratamientos, y puede incluso terminar en el suicidio. Eso está bien documentado, de mujeres o incluso de hombres que por problemas de fertilidad han tenido que tomar esta decisión, incluso para perder sus dignidades posterior a la muerte, al ser catalogadas como infértiles, o en mi país les dicen machorras, ¿verdad? Por ejemplo, es un término denigrante y por lo tanto es un problema muy serio, ¿verdad? Y aun y cuando en nuestros países no sea un prioritario problema de salud pública, pues es obvio que es un problema medular en los individuos que la sufren. Y el drama, porque después vamos a hablar sobre si, por ejemplo, podrían existir programas públicos de medicina reproductiva, que no se habla de esto y se dice, bueno, ¿cómo va a existir un programa público de medicina reproductiva y de fertilización in vitro en Nicaragua cuando la gente se muere, como en mi país, de problemas infecciosos, desnutrición, mortalidad materna, mortalidad perinatal? Bueno, porque en mi país el grueso de la gente que paga el seguro social es gente joven, sana, que no tiene diabetes, que no es hipertensa y que por lo tanto provee a los servicios de salud pública el grueso de sus recursos. Sin embargo, estos pacientes no pueden tener acceso a su único problema médico, que muchas veces es infertilidad. Entonces, ahí no hay claramente equidad. De hecho, las Naciones Unidas definen los derechos reproductivos, todos los que ya conocemos: derecho a la planificación familiar, a saber cuándo y cómo queremos tener a nuestros hijos, lo que ya es obvio, a la explotación sexual, a la no agresión, pero el derecho a casarse y a tener hijos también es un derecho humano. Y el derecho a disfrutar del progreso científico también es un derecho humano, ¿verdad? Entonces no debe de vedarse el derecho a tener hijos ni a disfrutar del progreso científico, y esto va de la mano. Por lo tanto, es un tema relevante. Por eso existe la medicina reproductiva como un tema relevante. Y esto surgió más o menos en los 20, todos conocen al personaje que está aquí, John Rock, probablemente sea el padre de la medicina reproductiva, obviamente no del in vitro, aunque él empezó su campo en cirugía reproductiva y criopreservación de semen, y en los 40 no solo planteó, sino que publicó un experimento con 138 ovocitos provenientes obviamente de ovarios de muestras de patología, donde él intentó fertilizarlos in vitro. A él le pareció que esto podía ser de utilidad, y obviamente 3 de estos 138 ovocitos presentaron cambios que sugerían fertilización, es decir, la presencia de los pronúcleos masculino y femenino.
Obviamente, pues no fueron transferidos y por lo tanto no se sabe cuántos se convirtieron en embriones y las condiciones no eran las ideales, pero ese sueño partió de John Rock en los 20s. Y luego, pues, este sueño empieza en realidad a tener forma con la visión del profesor Robert Edwards, un fisiólogo que estando en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, investigando fisiología reproductiva en ratones, se empieza a interesar en la posibilidad de que esta ciencia pueda ayudar a parejas que en ese entonces no podían tener bebés, que no era extraño, y sobre todo que eran tratados quirúrgicamente, ¿verdad? Anastomosis de trompa, cirugía abierta para recomponer pelvis, endometriosis, todo eso estaba descrito. Síndrome de Steiny-Leventhal, en el 34 Steiny-Leventhal describieron el síndrome de ovario poliquístico, pero él desde su perspectiva como fisiólogo reproductivo se ponía a pensar, bueno, ¿qué podría hacer yo? Y se respondió a sí mismo diciendo que literalmente nada hasta estar en la capacidad de fertilizar óvulos humanos in vitro. A él le pareció que esa en realidad iba a ser la respuesta final para muchas parejas que eran infértiles. Y era usual verlo en sus clases hablando lo que en ese entonces era una utopía sobre el hecho de que se sabe muy poco de la reproducción en seres humanos. Él trabajaba con conejos, con ratones, con ovejas, pero él planteaba que si se pudieran remover los óvulos de los ovarios de las pacientes, fertilizarlos in vitro y devolverlos al útero, eso iba a resolver el problema de estas mujeres que no podían tener bebés. Y dedicó el resto de su vida a ese objetivo. Ven que a principios de los 60s, haciendo uso de biopsias y especímenes patológicos, porque obviamente no contaba con el recurso o no se le había ocurrido cómo acceder a óvulos humanos frescos, empezó a madurarlos in vitro. Y vean, el trabajo de él es impresionante porque la medicina reproductiva de la que vamos a hablar en unos minutos, la medicina reproductiva actual, casi toda pasó por la cabeza y las manos del profesor Edwards. Habló de líneas celulares, de cierto, aisló líneas celulares provenientes de blastocistos de conejo, ¿verdad? Estas son las líneas celulares con las que hoy en día se trabaja en Estados Unidos y lo que probablemente sea el futuro de la medicina viene de células de stem cells, que hoy en día las extraemos de cordón umbilical y de otras fuentes, pero que las células embrionarias probablemente sean el futuro de esto. Hizo el primer PGD, el primer diagnóstico pregestacional en conejos para seleccionar sexo y esto hacerlo más útil en términos de ganadería y de cuestiones de óvulos de ratón, conejo, vaca, cerdo. Y estos eran sus primeras publicaciones. En Lancet, en el 65, sobre la maduración de óvulos humanos, y luego en el 68, porque él prácticamente era un ratón de laboratorio, pasaba en su laboratorio muchas horas, se le ocurrió asistir a la reunión de la Sociedad Real de Medicina y ahí escuchó, como ustedes acá, una conferencia del profesor Patrick Steptoe, que él era un clínico, un ginecólogo como nosotros, que era pionero en la laparoscopía en el Reino Unido. Él vio esas fotos y dijo, esta es mi posibilidad para poder acceder a ovarios y por lo tanto a óvulos que no fueran obviamente de pacientes de especímenes de patología. Y se le acercó y efectivamente ahí empezó este trabajo en conjunto entre un clínico y un biólogo, alguien que de ciencias básicas y un clínico, para que después terminó en lo que hoy conocemos como medicina reproductiva de alta complejidad. Este es Barry Babister. Con Barry Babister publicó este trabajo que es famoso en Nature en el 69 sobre las primeras etapas de la fertilización in vitro de ovocitos humanos, es decir, por primera vez y con ovocitos vivos, él pudo fertilizarlos in vitro, es decir, los maduraba y después los fertilizaba. Y aquí pueden ver una foto muy clara de un óvulo fertilizado con un pronúcleo masculino y un pronúcleo femenino. Obviamente, ese trabajo continuó, ¿verdad? Continuó publicaciones sobre crecimiento de blastocistos en seres humanos. Vean los años 70, 78, ya con Patrick Steptoe, la recuperación laparoscópica de ovocitos preovulatorios, los cuales tenía que madurar. Hoy en día la maduración de ovocitos es parte del futuro de la medicina reproductiva, él ya lo hacía, ¿verdad? Y luego pues en el 78, en el Lancet, que esta casualmente ni siquiera llega a ser un artículo, es una carta, él reporta el nacimiento de Louise Brown, que es la primera bebé nacida por fertilización in vitro. Ahora, esto no, la parte clínica no fue producto de la casualidad, fueron muchos años de frustraciones,
Los primeros intentos fueron a inicios de los 70s. De hecho, la primera transferencia humana fue en el 72 y Louis Brown nace hasta el 78. Y de hecho, el primer embarazo fue un ectópico. Imagínense la mala suerte, ¿verdad? Hoy en día los ectópicos en medicina reproductiva son muy raros, pero lo cierto es que sí, ese embrión puede tomar el destino de una trompa y ese fue el destino del primer embarazo in vitro. Esta historia obviamente no se completa sin la otra parte de nuestro quehacer diario, que son nuestros pacientes, ¿verdad? Y estos pacientes, ella se llamaba Leslie Brown y él se llamaba John Brown, consultan al hospital donde ellos trabajaban por infertilidad primaria de largo tiempo. Miren, 9 años de evolución con una pelvis congelada y obstrucción tubárica. La habían operado en múltiples ocasiones. De hecho, Leslie Brown era una enfermera. Y en noviembre del 77, ellos toman la decisión de que sea en un ciclo espontáneo, es decir, aquí no hubo gonadotropinas de por medio. La paciente en un ciclo espontáneo, en su segundo ciclo, es monitorizada con LH urinaria, notan la presencia de un folículo y el pic de LH y deciden por la laparoscopía del profesor Steptoe extraer ese óvulo es fertilizado in vitro, llega a 8 células y entre el día 2 y el día 3 es transferido de vuelta al útero de Leslie Brown. Miren las incubadoras, para los que hay más adelante vamos a mostrar lo que es una incubadora moderna. Esta incubadora era una incubadora de vidrio que permitía la salida de CO2 y hoy en día aquí está la placa de Petri, nunca fueron en un tubo de ensayo, o sea que esto de bebé probetas nació mal, ¿verdad? Porque nunca fueron probetas, sino que eran placas de Petri. Esto es parte del museo del Oldham General Hospital y en el 78, a propósito de la cesárea, Louis Brown nace de una cesárea electiva a las 38 semanas, 5 días. Aparentemente Leslie Brown hizo una preeclampsia. Esta es la primera foto que se toman el profesor Steptoe y el profesor Edwards con esta niña que vino obviamente a cambiar el mundo, ¿verdad? Esto ya era de conocimiento popular porque ya habían reportado el embarazo de Leslie Brown y a la expectativa porque todo el mundo no sabía cómo iban a hacer esta bebé. Los mecanismos de monitoreo perinatal no eran los que son hoy en día, así que había mucha expectativa. Los tabloides británicos lo publicaron y bueno, a los pocos días también vinieron las críticas sobre que estos bebés probablemente no eran normales, cosa que hoy en día está más que demostrada que no es así. Así que en el 78 fue el primer final feliz, el nacimiento de Louis Brown a partir de este equipo que trabajó tan arduamente por tantas décadas para lograr esto, ¿verdad? El 25 de julio del 2008, Louis Brown cumple 30 años y lo celebra con el profesor Robert Edwards. 2 años después, ya con el profesor Edwards bastante enfermo, el Comité del Nobel decide entregarle el premio Nobel por el desarrollo de la fertilización in vitro. Y la verdad es que esto creó la pregunta, porque si estos premios son otorgados a personas o a personajes que descubren cosas importantes en beneficio de la humanidad, ¿por qué no se lo habían dado antes al profesor Edwards? Para cuando se lo entregan ya habían habido más de 3.5 millones de nacimientos y siendo una enfermedad que afecta hasta el 15% de la población en edad reproductiva, ¿por qué no se lo habían entregado antes? Y del sitio propio del Comité del Nobel, ellos dan un dato que es muy relevante y dice que dado que estudios recientes de seguimiento han demostrado que los niños nacidos por in vitro son tan sanos como los concebidos normalmente y que las mujeres no son afectadas por los tratamientos de reproducción asistida, no hay ni un solo trabajo que muestre algo contrario, entonces deciden otorgar hasta entonces el premio Nobel en el 2010, que llegó justo a tiempo, porque los Nobel no se entregan post-mortem. De manera que el profesor Edwards muere en el 2012 y se lo entregan un par de años antes de su muerte, así que esto fue realmente muy importante para la comunidad científica. Pero vean la seriedad del Comité del Nobel para entregar el premio, hasta que tenían certeza de que efectivamente estos bebés eran normales y las madres no sufrían ninguna implicancia. En América Latina la historia empieza en Colombia con el profesor Elkin Lucena. Ahí se da el primer nacimiento de un niño nacido por in vitro, fue en 1985, y en Guatemala nació el primer niño de fertilización in vitro de Centroamérica, fue el doctor Haroldo López, quien en el 76, siendo residente, funda en el Hospital San Juan de Dios la primera clínica para el tratamiento de infertilidad en el país, y en el 90 inicia el primer programa de reproducción asistida
gracias a la ayuda del doctor Pepe Balmaceda, un chileno que entonces trabajaba en California, en la Universidad de Irvine, en California, con quien hace el doctor López una estrecha amistad y surge pues el primer equipo que se dedica a la reproducción asistida, y en ese mismo año una pareja de guatemaltecos que en un accidente aéreo había perdido a sus 2 hijos, son no los primeros en consultar, pero los primeros en lograr obtener el nacimiento de unos gemelos, casualmente, que fueron los primeros gemelos, o los primeros, de hecho, recién nacidos de producto de fertilización in vitro en el área. El Centro de Reproducción Humana, que yo tengo hoy en día la suerte de dirigir, tiene todos estos hitos: el primer embarazo por in vitro, el primer embarazo con donación de óvulos en el 93, el primero con embriones congelados en el 97, el primero por inyección intracitoplasmática en el 98, recuperación de espermas del testículo en el 2000. Yo me uní al equipo en el 2006 y a partir de ahí hemos tenido también algunos primeros, como el primer Pixie, que después les voy a contar de qué se trata, el primer embarazo por la transferencia electiva de un solo embrión, destinado a evitar el nacimiento de embarazos gemelares, es decir, no porque solo teníamos uno, sino que electivamente decidimos transferir uno solo. En el 2011 el primer nacimiento por microsorting, que es para seleccionar el sexo a través de la selección espermática, no del PGD y de embriones. El primer embarazo nacido por una transferencia transmiometrial en una paciente que no se podía transferir por una estenosis cervical. Se puso un catéter que atravesaba el miometrio para poder colocar ahí los embriones. De hecho, este es el primero en América Latina a través de esa técnica. Y el primer embarazo por PGD que nació una niña sana el año pasado en una paciente, una doctora abortadora recurrente. Pero ¿qué es entonces? Porque hemos hablado de pura historia y ya me van a empezar a sacar a mí las paletas. No, todavía me falta. ¿Qué es hoy en día la medicina reproductiva? ¿Cómo los introduzco en este campo de la medicina reproductiva? Bueno, a pesar de la complejidad, a mí me dio mucho gusto escuchar a la doctora sobre el abordaje de la pareja infértil de una manera muy sencilla, muy aterrizada, porque si uno lee el tema de infertilidad se encuentra con un montón de exámenes y la mayoría de ellos no sirven para casi nada. La medicina reproductiva parte por lo que ella mencionó, un diagnóstico que debe ser sencillo, austero, basado en exámenes con rendimiento demostrado, que no los vamos a mencionar porque ella lo hizo, para poder desarrollar una estrategia terapéutica orientada y escalonada y sincera, honesta, porque la mayoría de problemas reproductivos se van a resolver de manera sencilla con inducción de ovulación, con inseminación intrauterina, pero efectivamente el progreso de la medicina en general nos ofrece hoy una diversidad de alternativas que es interesante que las conozcan. La medicina reproductiva en el siglo XXI es cirugía reproductiva moderna, que no deja los principios de microcirugía que nos enseñó Víctor Gomelo, Celso García, de utilizar. Debería la laparoscopía reproductiva de hacerse con instrumentos microquirúrgicos, no con los instrumentos tradicionales. Todo eso se puede hacer a través de cirugía reproductiva, incluyendo la permeabilización histeroscópica de los ostium, incluyendo la reanastomosis, las miomectomías. En realidad, en términos de cirugía, hoy en día casi no hay razón para que esta cirugía no se haga por vía laparoscópica, que es una vía de mucho más sencilla recuperación para la paciente y de mucho menos impacto reproductivo en términos de adherencias y lo que normalmente deja una cirugía abierta. Así que esto también es parte de la cirugía reproductiva moderna, de la medicina reproductiva moderna. La medicina reproductiva del nuevo siglo son medicamentos modernos. Hoy en día existe la posibilidad de utilizar gonadotrofinas que son idénticas a las gonadotrofinas endógenas, pero tampoco eso quiere decir que estemos condenando al abandono de las gonadotrofinas urinarias ideadas en los 50, que hoy en día son medicamentos modernos que son altamente refinados y que funcionan igual que los medicamentos recombinantes. Son nuevos análogos de la GnRH para poder desensibilizar la pituitaria y poder tener mejores resultados. Hoy en día son esquemas amigables porque hace algún tiempo los pacientes tenían que ser auténticos faquires para inyectarse por más de 20 días, inyecciones intramusculares. Hoy en día esos esquemas son mucho más sencillos, ya hay gonadotrofinas de larga duración que se pueden inyectar una vez por semana, ya existe la progesterona micronizada que la pueden utilizar por vía vaginal,
Ya la paciente que se ha autoempoderado es capaz de tomar sus propias decisiones. Ya estamos hablando de fertilización in vitro de bajo costo y programas públicos que son muy importantes. Para poder acceder a esos programas públicos tenemos que bajar los costos, ¿verdad? La medicina reproductiva también, así como hay cosas sencillas, hay cosas muy complejas como laboratorios altamente sofisticados que en realidad son un mundo aparte donde permiten el desarrollo adecuado de estos embriones. Por mucho tiempo se ha vejado a la medicina reproductiva desde el punto de vista de que manipula embriones, que descarta embriones, que selecciona embriones, y hoy en día eso está pero muy lejos de ser real. Los nuevos laboratorios permiten que estos embriones se desarrollen en un laboratorio casi idéntico, en un ambiente casi idéntico al de la trompa. Estas incubadoras que hoy en día son muy pequeñitas, son incubadoras que imitan casi a la perfección el microambiente de las trompas, ¿verdad? Con barreras contra la contaminación, con filtros, con control permanente de la temperatura, la humedad, el pH, filtros, nuevos medios de cultivo que son muy similares al microambiente de la trompa. Ustedes pueden ver, esto es todo lo que se toma en cuenta a la hora de construir un laboratorio. La humedad relativa, no es lo mismo construir un laboratorio en Managua que en Ciudad de Guatemala, que en Santiago de Chile, que en San Francisco. ¿Por qué? Porque hay ciudades más o menos contaminadas, hay ciudades más o menos húmedas y todo eso debe ser tomado en cuenta. Ustedes pueden ver acá que la medicina reproductiva moderna también son estos laboratorios que han permitido, incluso en Estados Unidos, vean estas diferencias entre la introducción de un laboratorio moderno de fertilización asistida, tasas de embarazo que crecieron del 35 al 50%, del 46 al 50%, tasas de implantación y tasas de embarazo que cada vez son mejores porque se imita casi a la perfección las condiciones en las que normalmente se desarrolla un embrión. Nosotros también experimentamos ese cambio y la verdad es que es notable tener un laboratorio refinado de reproducción asistida. La medicina reproductiva moderna ya no es solo el in vitro clásico que consistía en juntar a los espermas con los óvulos. Medicina reproductiva moderna es la capacidad de inyectar un solo esperma dentro del óvulo, la capacidad que este esperma pueda ser preseleccionado a través de microscopios de alta resolución que en vivo permiten escoger mejor este esperma, eso se llama IMSI, es la capacidad de hacer pruebas fisiológicas como el PIXI que permiten escoger mejor ese esperma que va a ser inyectado. Es la capacidad en conjunto con los urólogos de poder extraer espermas de un testículo donde antes, y esto Gianpiero Palermo lo introdujo en el 90, y hoy en día la mayoría de urólogos tienen entrenamiento microquirúrgico y puede recuperar espermas del epididimo del testículo donde antes no se creía que podían haber espermas. Es la capacidad de poder hacer diagnóstico antes de transferir un embrión, de eso vamos a hablar después del break, que es el tamizaje y el diagnóstico genético de los embriones antes de poder transferirlos de manera de transferir solo embriones sanos. Es la capacidad de asistir a los embriones en su eclosión, de co-cultivarlas con tejido endometrial, de poder llevar estos embriones hasta el 6º día de desarrollo. Este es el PIXI, que consiste en una membrana de ácido hialurónico, que es un componente esencial de la capa externa del óvulo, donde los espermas se adhieren a esta capa y el esperma adherido a esta capa claramente es mejor que el esperma que no se une. Entonces eso le permite al biólogo seleccionar este esperma y este es el esperma que es el mejor de todos dentro de este auténtico zoológico, porque la espermatogénesis, si hay algo imperfecto en el hombre, aparte de todos los problemas que ya tienen, las mujeres conocen bien, es que la mayoría de sus espermas no son normales, ¿verdad? Entonces escoger este esperma que es el superesperma normal, que antes no se podía hacer, ahora se hace. Ya los laboratorios permiten el crecimiento hasta incluso la etapa previa a la eclosión y muy probablemente en el futuro la capacidad de congelar y preservar embriones ya eclosionados. La capacidad de madurar esos ovocitos in vivo de manera que las pacientes con ovario poliquístico ya no tengan que ser sometidas al riesgo de la hiperestimulación y a las drogas, sino que se podrían aspirar estos óvulos y madurarlos in vitro. Y recuérdense lo que les decía, en el 62 ya lo hacía Robert Edwards, ¿verdad? Nosotros que creemos que inventamos todo, él ya lo sabía. Hoy en día la medicina reproductiva es la capacidad de congelar gametos y de congelar embriones. Y esto es muy importante porque hace mucho más eficientes los programas de fertilización asistida, de manera de que no se tengan que descartar embriones, ¿verdad? Eso es muy importante.
Eso también permite la preservación de fertilidad en mujeres sobrevivientes de cáncer, en hombres sobrevivientes de cáncer, en muchachos que la medicina oncológica ha progresado tanto que las tasas de sobrevida son altísimas y que una vez superan esto se preguntan, bueno, ya sobreviví al cáncer, ¿puedo tener hijos? Antes no se podía, ahora se pueden criopreservar óvulos, espermas e incluso embriones para el futuro. Es la capacidad de elegir el sexo a través de la manipulación solamente del semen sin tener que manipular embriones, ¿verdad? Y también medicina reproductiva moderna, esto es muy interesante, no solo son cosas nuevas. Hoy en día se sabe que entre la medicina alternativa que funciona, la acupuntura ha demostrado en ensayos randomizados, controlados, bien hechos, que puede mejorar las tasas de embarazo en la fertilización in vitro, una ciencia que es antiquísima, ¿verdad? Es parte de la medicina tradicional china. Y también el yoga y la aromaterapia son capaces de hacerlo importante. Ahora, la medicina reproductiva somos nosotros los que hacemos el equipo y los que deberíamos de tener una alta estima por nuestras pacientes, que tal vez es lo más importante. Entonces ese recurso humano que va desde el endocrinólogo, que en algún momento se especializó y es el que coordina esto, pasando por embriólogos que son científicos especializados en el desarrollo de los embriones, pero luego el trabajo concienzudo de enfermeras especializadas, psicólogos, nutricionistas y todo el equipo de apoyo. La medicina reproductiva también es la honestidad de poder reproducir y compartir los resultados que uno tiene y ser parte de organizaciones que velan por el buen funcionamiento de los centros para que esto sea bien hecho. Y yo sé que el Centro Nicaragüense de Fertilidad es parte de la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida y eso me parece muy bien. Entonces, medicina reproductiva es todo esto, 5 millones de nacimientos en total, 1 millón de ciclos de reproducción asistida al año, pero este es el problema de nuestros países. Vean estos resultados y vean lo que ocurre en América Latina, menos de 100 ciclos por millón de habitantes. La mayoría de este millón se hacen en solo 4 países. Y en América Latina solo 0.1 del porcentaje de los recién nacidos son de técnicas de reproducción asistida. Es decir, hay una tremenda inequidad, porque nosotros podríamos decir, bueno, estos programas no son necesarios. Claro que lo son, ya lo hablamos. Y la inequidad puede ser por falta de conocimiento, disponibilidad y costo. Aquí en Nicaragua tienen un centro con gente entrenada, o sea, hay disponibilidad, existe el conocimiento y obviamente hay que trabajar en el costo y hay que involucrar a los gobiernos de los países para que haya mejor acceso. Entonces, medicina reproductiva hoy es lo mismo que fue ayer, lo mismo que es hoy y lo mismo que va a ser mañana, esto, ¿verdad? Gracias.